Desde fines de la semana pasada, la pregunta rebota en todos los despachos del poder. Algo pasó hacia jueves o viernes, que lo que desde el peronismo decían, bueno, es una presión, una cosa que echan a correr, pero algo pasó entre el jueves y el viernes, les diría, sobre todo porque ya la versión seria de que la Corte Suprema de Justicia puede fallar contra Cristina Fernández de Kirchner y mandarla presa. Jueves o viernes ya circulaba por los pasillos de Comodoro Pi. Vale decir que alguien, desde los despachos de la Corte Suprema, se lo había avisado a algún juez o a algún fiscal y ahí la cosa empezó a recorrer y a circular con mucho más posibilidad. Tuvo que ver este rumor con que Cristina fuera a un canal de televisión a adelantar, como nunca lo hizo hasta ahora, su candidatura por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Porque siempre Cristina y el kirchnerismo en general jugó con la candidatura hasta último momento, nunca le hicieron tan anticipado, o sea que lo lógico hubiera sido que lo confirmara hacia julio, cuando se tienen que anotar, cuando se tienen que inscribir los candidatos, cuando se oficializan las candidaturas. A partir de ese momento empiezan a correr los fueros que protegen a los candidatos que luego serán legisladores. ¿Fue por eso que Cristina adelantó su nominación? Bueno, tal vez ahora no importa mucho. Lo que sí importa y lo que sí es un dato político hoy de la realidad es que en todos lados está circulando a partir de algo que trascendió desde la Corte Suprema. Habrá sido uno de los 3 jueces de la Corte Suprema, habrá sido alguien de las vocalías, porque está circulando ya los votos, están circulando en las vocalías de la Corte Suprema. De algún lado trascendió que la Corte va a fallar en contra de Cristina Fernández de Kirchner. No se saben los detalles. Y los detalles en este caso pueden ser importantes, pero enseguida voy a volver con los detalles y las posibilidades. El dato objetivo es que desde jueves, viernes, todos los despachos de poder se están preguntando si Cristina va presa. ¿Cuándo? Bueno, ahí vienen 2 discusiones. Algunos dicen el martes, porque habría una reunión de Corte Suprema. Difícil que haya una reunión de Corte Suprema porque a mí me cuentan que Rosenkrantz, uno de los supremos, va a estar de viaje, va a estar en México. ¿Se podría definir esta semana o tardará un poco más? Pero también hay que decir que desde el propio entorno de Cristina Fernández de Kirchner, cosas que ella misma ha dicho en reuniones privadas, ella misma considera que la suerte está echada y que la van a condenar. ¿Esto quiere decir que va a ir presa a una cárcel? Difícil, difícil. Puede que en algún momento la manden a esa dependencia de la Policía Federal que queda en la calle Cavia. Fíjense lo que son las paradojas de la historia. Ahí estuvo detenido en un momento dado Sabac Montiel, el hombre que le gatilló el arma en la cabeza a Cristina y la bala no salió. Y ahí pasaría Cristina un tiempo antes de ser seguramente enviada a un arresto domiciliario, porque tiene 72 años y le correspondería un arresto domiciliario. No creo, es difícil pensar que de detenerla la manden a Ezeiza. Sería extraño que eso suceda, por lo menos a la luz de la jurisprudencia reciente en la Argentina, aunque en la Argentina nunca se sabe. Pero desde el propio entorno de Cristina se considera que hay muy pocas posibilidades de que la Corte falle a favor y que en todo caso hay un 20% de posibilidades de que esto se demore por algún detalle técnico. O sea, lo que te dicen en privado, por supuesto, es 80% que la Corte falla en contra y que la manda presa. 20% depende de algunas cosas. Una de las cosas tiene que ver con el desagrado del gobierno. Ahora les voy a explicar por qué. La incomodidad del gobierno de Javier Milei con el hecho de que Cristina vaya presa y no sea candidata. Dentro de ese otro 20% están cuestiones técnicas que tengo aquí anotadas y para explicárselas mejor. Una de las posibilidades es que la Corte diga, ¿saben qué? El fallo de la causa vialidad, que es el que llega ahora, terminadas todas las instancias de apelación a la Corte Suprema, la verdad le vamos a aplicar el famoso artículo 280. ¿Qué quiere decir?
Un artículo al cual la Corte mira y dice, no, esto no es digno de que nosotros lo estudiemos y nos expidamos. Siga, siga, queda firme el fallo tal cual venía recorriendo Tribunal Oral, Casación, y bueno, queda firme. Eso sería artículo 280. Difícil. Esto es un caso donde se acusa a una expresidenta. La Corte, frente a un caso de semejante envergadura institucional, debería participar y debería hacer una lectura y considerar si estuvo bien enjuiciada o mal enjuiciada, con lo cual difícil que le apliquen el famoso 280. La Corte puede considerar, ¿sí?, que aceptar el recurso y analizar el expediente, ¿sí?, y puede decir, sí, hay irregularidades constitucionales, porque hay mucha crítica. ¿Qué dicen los defensores de Cristina? Dicen, bueno, hubo cantidad de pericias que no se tomaron en cuenta, no se comprobó que Cristina se haya enriquecido con las cosas que pasaron en la obra pública. Acuérdense, es la obra pública en el sur de Santa Cruz. De 51 obras que hizo la empresa Austral Construcciones, que es de la de Lázaro Báez, con acuerdo del presupuesto nacional, y sin que fuera acusado, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, que estaba en la línea de ejecución. A debido lo sobreseyeron, a Cristina la condenan. Puede que haya algún tipo de reparo judicial contra esto y la Corte pueda estudiarlo, con lo cual se demoraría y Cristina sería candidata y por ende tendría fueros, porque también hay que decir que en la provincia de Buenos Aires le corresponderían fueros que la protegerían de ir presa hasta que las 3/4 partes de una Cámara digan, la desafueren y en ese caso se ejecute la sentencia. Y después puede pasar que la Corte diga, nosotros estamos de acuerdo con el dictamen del procurador. El procurador Eduardo Casal, procurador, esas cosas raras que tiene en la Argentina, un procurador que no pasó por el Senado, que no tuvo acuerdo de nadie, que quedó ahí porque la política no se puso de acuerdo para designar un procurador, es una especie de procurador interino, pero que ya lleva 8 años ahí. Bueno, que el procurador Eduardo Casal, que dijo que para él los 6 años de condena a Cristina son pocos y que en verdad hay que condenarla a 12 porque hay que agravar la figura por asociación ilícita, puede que la Corte diga, estamos de acuerdo con el procurador y le devuelva la sentencia a la Cámara de Casación para que estudie cómo revisar esa condena y eso le permita 1 mes y pico hasta que Cristina pueda inscribir su candidatura en la 3ª sección electoral. Raro, pero podría suceder también. La verdad es que en el propio peronismo consideran que para Cristina la suerte está echada y que la Corte la va a meter presa. ¿Sí? Esto es lo que considera el peronismo. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno no está muy conforme con esto, porque por más que Milei diga en todas sus apariciones, en todas las campañas políticas, en todos los discursos de sus candidatos, que él va a ser el que le ponga el último clavo en el ataúd al kirchnerismo, en parte porque prefiere ganarle en las urnas y en parte porque no quiere darle el crédito al macrismo y en parte porque desconfía también de la Corte Suprema, por diferentes motivos, el gobierno prefería que Cristina fuera candidata. Y si no, fíjense cómo jugó en el caso de la ley de ficha limpia, porque a esta altura del partido ya sabemos que fue el propio gobierno el que le pidió al caudillo misionero Eduardo Rovira que le mandara a sus 2 senadores que votaran en contra de la ley de ficha limpia, porque si no tampoco hubiera podido ser Cristina candidata. O sea, el gobierno utilizó a un gobernador aliado que había votado todo a través de sus senadores, le habían votado todo a Milei, pese a que es una alianza radical peronista, por estas cosas que tienen los gobernadores, le había votado, durante el año y medio de mandato de Milei, le había votado todo, salvo la ley de ficha limpia, y desde Misiones todos los periodistas dicen, sí, hubo una reunión donde Rovira dijo que Milei lo llamó y le pidió, y entonces así se terminó cayendo la ley de ficha limpia, o sea que el gobierno ya dio una muestra concreta de que prefería a Cristina en la cancha como candidata y no presa y proscripta. Supongamos entonces que Cristina va presa, ¿sí? Y también hay que decir, pues yo le decía antes, bueno, que en el kirchnerismo están dando por sentado que 80-20 es bastante posible que la metan presa. De hecho, si uno rastrea incluso las frases de Cristina, Cristina lo dice y lo asume como que va a ser parte de una continuidad política, de un nuevo round en su carrera política. Escuchen. Y se desataron los demonios y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee
no hay que enojarse. No hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa. Digo yo, todo esto con editoriales que dicen, ay, no, está acabada, acorralada. Pero ¿y si estoy tan así? ¿Por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? A ver, dale, a ver. Mirá cómo tiemblo. Esto fue de ayer en Corrientes, de Cristina. Pero vayamos más atrás. Cuando fue aquel escándalo del Lago Escondido, que dicho sea de paso, la justicia federal sobreseyó y nadie se investigó, que se iban a investigar ellos mismos. Bueno, ¿se acuerdan cómo fue el escándalo del Lago Escondido, donde varios jueces viajaron a una estancia y después saltó un chat por una filtración, porque alguien había pinchado teléfonos y había logrado un chat, y a partir de ese chat estaban las voces y los mensajes de todos los que habían ido ahí al Lago Escondido, varios de ellos, jueces y fiscales, que decían incluso cómo tenían que maniobrar para ocultar lo que había pasado en el Lago Escondido. Bueno, todo eso quedó en la nada, como suele suceder en la justicia federal, no se investigó en la justicia federal, tampoco el Consejo de la Magistratura lo investigó, pero en aquel momento, cuando estalló el escándalo del Lago Escondido, Cristina, enojada así con todo el mundo, dijo: no voy a ser candidata, y ya empezaba a insistir en la cuestión de que, bueno, que iba a terminar yendo presa. Una hora o 2 horas antes de esta conferencia magistral, este honoris causa que me han dispensado desde el Partido Judicial, separan al senador Martín Doñate, que era el representante en el Consejo de la Magistratura, y restituyen al miembro que había impugnado judicial. Más mafiosos no se consiguen. ¿Qué voy a hablar de mensajes mafiosos si aquí precisamente en Río Negro, en Lago Escondido, todos los argentinos y todas las argentinas pudimos verificar los chats donde, por esas casualidades casuales, el juez que instruyó la causa en la cual ayer acaban de proscribirme, fue uno de los que recomendaba cómo tenían que hacer facturas truchas. O sea, la verdad que yo creo que en algún momento, porque siempre todos estos sectores y mafias que se regodean en el poder y en la impunidad del poder, en algún momento siempre colapsan. O sea, hubo muchas alusiones de Cristina diciendo, bueno, me quieren presa y si tengo que ir presa, voy a ir presa. Y también hay que decir esto, que en el entorno de Cristina se evalúa bastante y se estudia mucho, no el caso Perón, recuerden, Perón, 20 años, 18 años exiliado en Puerta de Hierro, y desde allá grababa las entrevistas, la famosa entrevista de La Hora de los Hornos, mandaba cartas y finalmente vuelve a ganar elecciones después de estar 18 años proscripto. En verdad, Cristina no estudia tanto el caso Perón como el caso Lula, porque ahí sí ella dice, bueno, Lula pasó de ser un líder reconocido hasta por los hombres de la derecha mundial. De ahí cayó en desgracia y terminó preso en una cárcel común. Y salió de una cárcel común y ganó las elecciones y volvió a ser presidente. Entonces, eso es lo que estudia Cristina. Incluso ha tenido conversaciones con asesores de Lula, asesores brasileños de Lula, sobre cómo hizo Lula para volver a la presidencia. Por eso yo les digo que si Cristina va presa, uno se la imagina en arresto domiciliario, donde posiblemente, no sé, en su casa, donde vive ahora, en San Telmo, para el gobierno no es un buen escenario. Seguramente va a ganar las elecciones, porque esto va a aumentar el ausentismo, van a pasar un montón de cosas, podrá ganar las elecciones en provincia de Buenos Aires, pero hay que decir que el clima de Cristina presa no se lo nadie se lo debe desear, ningún presidente lo debe querer. ¿Por qué?
porque automáticamente así funcionan las cosas en la política. Alguien que es convertido en un perseguido político, en este caso no es Jaime, no es que va preso Jaime o López o cualquiera de los personajes menores que terminaron presos por corrupción en el kirchnerismo. Va presa una mujer que fue 2 veces presidenta, que fue vicepresidenta, que tiene una capacidad oratoria como hace mucho que no hay en la Argentina, habrá que remontarse a los tiempos de Alfonsín. ¿Qué pasaría con Cristina presa en su casa en San Telmo? Y lo mismo que pasó en su momento cuando salió la condena a 6 años de prisión. Manifestaciones, primero hubo manifestaciones en contra, después manifestaciones a favor. Manifestaciones que se terminaron después de que Sabac Montiel le pusiera una pistola en la frente a Cristina, con lo cual volvería a darse ese escenario de manifestaciones de apoyo. Seguramente gente del exterior que la va a venir a visitar a Cristina, gente conocida, tal vez algún mandatario en ejercicio que la venga a visitar a Cristina, a solidarizarse con su situación. Esto que yo les estoy diciendo no es una teoría peregrina. A ver si podemos ver en pantalla el comunicado del Grupo de Puebla. ¿Qué es el Grupo de Puebla? Es un grupo de expresidentes, ¿sí?, de centroizquierda o populista, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? El Grupo de Puebla ya emitió hoy a la tarde, ahí está, un comunicado, ¿sí?, donde denuncia el riesgo de afectación del derecho a la defensa y la participación política contra Cristina Fernández de Kirchner. Dice la denominada causa violidad es una denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente con ausencia total de pruebas directas e incluso indiciarias, con una violación absoluta de los más elementales principios constitucionales, y así sigue. ¿Qué es lo que dice también el Grupo de Puebla? Que van a colaborar para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revea la sentencia que ya en la práctica están descontando, contraria a Cristina, y que la va a mandar presa. Entonces, va a haber repercusiones internacionales de Cristina presa. Cristina presa en su casa es un engorro para cualquiera, porque, insisto, supongamos que Milei ahora mantenga el dólar pisado hasta las elecciones. Todos sabemos, o más o menos los que seguimos un poquito con un dejo de escepticismo, que después de las elecciones todo está agarrado con alfileres hasta después de las elecciones, que después de las elecciones el Fondo Monetario va a golpear y decir, señor, devalúe porque esto así no se puede sostener. ¿Qué pasa si hay una devaluación? Cualquier presidente le tiene que ir muy bien como para tener a una contrafigura presa en su casa, y hoy por hoy, además, con lo que permite la tecnología, que es streameando, si quieren. O sea, imagínense a Cristina presa en su casa, con manifestaciones en la puerta, y pudiendo hacer un streaming cuando se le da la gana, diciendo lo que se le da la gana desde su propia casa, donde va a estar detenida. ¿Qué van a hacer? Le van a prohibir el derecho a la comunicación, porque Lula, que estaba detenido en una cárcel federal en el estado de Paraná, en Curitiba, no podía hablar, estaba en una celda de 2x2 y tenía, no digo un régimen de máxima seguridad, pero no podía hacer nada y de vez en cuando lo podía ir a visitar a alguien. Pero no es que podía hacer gran cosa. A Cristina, en arresto domiciliario, ¿qué van a hacer? ¿Le van a coartar el derecho a hablar? Va a ser muy complicado. Por eso digo que, atención, que no es sencillo, y por eso el gobierno no la quiere a Cristina presa. Y por eso el gobierno promovió que Cristina pudiera ser candidata vetando a través de un aliado la ley de ficha limpia. Imagínense si ayer, cuando Juan Grabois y su muchacho fueron a tomar simbólicamente el Instituto Perón, que Milei quiere convertir en una especie de instituto para ayudar a los discapacitados. Bueno, tomaron el Instituto Perón y lo metieron preso y lo mandaron a la sede de Madariaga y se juntaron espontáneamente 2.000 personas. Imagínense cuál va a ser el grado de conmoción y de rebalanceo que se va a generar en la política argentina con Cristina presa. Imagínense lo que pasaría primero dentro del peronismo. Obligaría a todo el peronismo a decir que tienes un partido que tiene a su principal dirigente presa. Imagínense el debate, cómo cambiaría. Imagínense a Cristina presa pudiendo hablar todos los días. Imagínense si en algún momento algo le sale mal a Milei y hay algún tipo de, no digo crisis, pero temblor económico. Todo el mundo va a mirar a la que se convierte automáticamente en la líder opositora. Por eso les digo, todos están preguntando, ¿qué pasa si Cristina va presa? Porque esto va a cambiar el tablero de la política argentina. No estamos ni siquiera discutiendo si la sentencia es justa, es injusta, cómo se llegó hasta acá.
todo eso ya termina siendo cosa juzgada una vez que la Corte diga, señores, sí, esta es la sentencia. Más o menos, son 6 años o tienen que ir a 12. Bueno, ya está, Cristina va presa y no puede ser candidata. Y entonces, a partir de ahí, lo que cambia es la política. Ya la sentencia está hecha, escrita, dicha, bueno, será este martes, será la semana que viene. La manera en que la Corte dejó trascender esto hace pensar que lo van a ejecutar antes de que sea el momento de inscribir la candidatura en el mes de julio. Con lo cual quedan muy pocas alternativas para que Cristina zafe de ir presa. Va a ser difícil que la metan en una cárcel común. Va a terminar en arresto domiciliario y a partir de ahí, por eso les digo, lo que cambia es el tablero de la relación política, tanto como para que hasta el propio gobierno que quiso salvarla de la ley de ficha limpia vaya a estar incómodo si ella termina presa y en arresto domiciliario. Bienvenidos. Esto es GPS.